Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la clase número 9 el día de hoy. Queríamos empezar agradeciéndoles muchísimo todos sus comentarios. Sobre todo, leemos que la mayoría de ustedes están agradecidos con Dios y creo que eso es lo correcto, porque si esto ha sido posible, ha sido porque Él ha querido y porque Él ha puesto todos los medios y Él es el que quiere que su palabra corra, como decía el Padre, hasta los confines de la tierra. Les agradecemos mucho que se conecten y les queremos pedir, por favor, que todas las preguntas que tengan las envíen a través del medio adecuado por el que van a ser respondidas. No vamos a responder comentarios directamente en YouTube porque la gente los va poniendo en diferentes momentos. Los queremos responder todos desde el correo electrónico que está apareciendo en su pantalla, que es preguntas@magdala.org. Leemos todos los correos y tratamos de darles respuesta en cuanto nos es posible. Eso les encargamos mucho, por favor. Vamos a empezar esta novena clase con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. La clase anterior habíamos terminado de estudiar 2 episodios de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Hoy queremos terminar esos relatos y vamos a contemplar 4 temas. Vamos a ver el nacimiento de Jesús, vamos a ver la visita de los pastores, la presentación del niño en el templo y luego el episodio de Jesús en la casa de su padre. Vamos ahora entonces a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 1. Y vamos a ver primero este tema de María, que da a luz a su primogénito. Y esa es una primera palabra que debemos de comprender bien. Primogénito quiere decir el primer nacido de un vientre materno. No hace alusión a que después necesariamente haya otros hijos. Nada más primogénito quiere decir todo el que abre el vientre materno. Entonces María da a luz a su hijo primogénito, capítulo 2, versículos 1 al 7. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Vamos a hacer como algunos comentarios sobre este tema. Primero, Jesús nace en Belén de Judea. Ellos vivían en Nazaret, pero por un edicto del emperador tuvieron que ir a empadronarse a su ciudad, que era Belén, la ciudad del padre de familia, que era San José. David, el rey, a quien Dios le prometió un descendiente que sería el Mesías, nació en la ciudad de Belén. Entonces vamos viendo cómo providencialmente Dios interviene en los acontecimientos de la historia para que su hijo nazca en Belén. Nadie lo va a conocer como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. Pero cuando haya necesidad de acreditar que Él es el Mesías, Él va a decir, yo sí nací en Belén, la patria de David. Otra palabra que me gustaría aclarar es que dice
que subió de Galilea a Judea. Y como que si nosotros tuviéramos el mapa, Galilea está arriba y Judea abajo, y diríamos que pues no subió, sino bajó a Judea. Pero teológicamente la ciudad santa es Jerusalén. Entonces los judíos acostumbraban decir, subamos a Jerusalén, en principio porque está en una colina, en la colina del monte Sión, pero sobre todo porque teológicamente es la habitación de Dios hacia donde nosotros subimos. Y después nos dice San Lucas, hagan como el ejercicio de ver cómo habla el evangelista. Dice, María, su esposa, ella estaba encinta, se le cumplieron los días del alumbramiento a ella lo dio a luz, ella lo envolvió en pañales, ella lo acostó en el pesebre, como que San Lucas es muy respetuoso de las tradiciones judías, que nos dicen que un hombre judío no podía entrar al parto de su mujer. Y era un momento tan íntimo y un momento tan personal entre María y Jesús, que creemos, y eso es lo que nos da a entender el evangelista, que nada más están ella y el niñito. Ese momento del nacimiento de Jesús queda guardado en el corazón de María y nosotros así lo respetamos. ¿Cómo fue? No sabemos, no preguntamos. Ella tampoco nos los hizo saber. Es un momento muy íntimo entre la madre y su hijo. Y dice que no tenían sitio en el albergue y nosotros en México por lo menos nos vamos a estas piadosas tradiciones que nos dicen que venían cantando y que San José le rogaba a todo mundo que dejara entrar a su pobre esposa, que iba a dar a luz y que todo el mundo le cerraba la puerta. No es que no hubiera lugar en el albergue, realmente si algo tienen los hombres y mujeres del Medio Oriente antiguo es que son muy hospitalarios, entonces lugar sí había. A lo que se quiere referir el evangelista es no había un lugar adecuado para que María diera a luz, un lugar privado. Y entonces fue cuando les prestan un pesebre, como habíamos comentado también cuando vimos el Evangelio de Mateo, y ahí ella da a luz a su hijo. Ese es el primer episodio que queremos contemplar hoy. Y una vez que nace el niño, pasa San Lucas al segundo episodio, que es los pastores que visitan al niño. Vamos al capítulo 2 ahora y vamos a ver del versículo 8 al 20. Lo voy a ir leyendo, pero ahora en vez de leerlo completo, como son muchos versículos, lo voy a ir tratando como de explicar. Y dice, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Este es un comentario importante porque el pastor no iba, háganse de cuenta que no salía con el rebaño y regresaba en la noche a dormir a su casa, sino que se quedaban en el campo y dormían entre las ovejas. Entonces es una imagen muy bonita, bíblica, del pastor que duerme con sus ovejas, que vive con ellas, que corre la misma suerte que sus ovejas, pero por dormir entre los animales eran considerados como, no tanto como impuros, pero sí un poquito despreciados. Entonces San Lucas nos quiere dar esta imagen de los pastores como los menospreciados de la sociedad, los más débiles, son los que luego más fácilmente creen, los que tienen una fe un poquito más sencilla. Los pastores van a hacer en San Lucas lo que habían hecho en San Mateo los Reyes Magos. Este mensaje de los evangelistas de que generalmente es más fácil que las personas de una fe sencilla acepten a Jesús como su Señor y Salvador, que los que creemos que tenemos muchos conocimientos. Ojalá que saquemos esta enseñanza. El caso es que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño cuando se les presentó el ángel del Señor. Pero fíjense cómo dice, el ángel del Señor, y luego la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. En la Biblia, cuando hay una manifestación del cielo, un ángel o el mismo Yahvé, siempre hay este temor religioso, esta como reverencia ante la certeza de estar ante algo del mundo sobrenatural, ante lo divino. Es un temor de veneración. Y entonces el ángel les dice, no temáis, pues os anuncio una gran alegría
Cuando llevemos nuestra catequesis, cuando hablemos de Jesús, el Papa cuántas veces nos ha dicho en su primera exhortación que escribió La alegría del Evangelio. Si nos ven cristianos tristes, apachurrados, ¿qué van a decir? ¿Que Jesús es alegría? Estaba leyendo un libro que decía que probablemente muchas veces catequizamos hablando de lo que hay que hacer en esta vida para que cuando lleguemos al cielo ya podamos ser felices. Y realmente no es así. Dios quiere que seamos felices desde ahora, para que viviendo la felicidad de estar cerca de Él ahora, deseemos la vida eterna, que va a ser estar con Él para siempre. Y el ángel dice, el anuncio de que ha nacido hoy un Salvador es una alegría para el pueblo. Pensemos en este pueblo judío que lleva siglos esperando que venga un Salvador, a darles esa libertad que tanto ansiaban, a establecer el reinado de Dios en la tierra. Era algo muy esperado. Entonces les dice, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo, para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es el Mesías Señor. Probablemente sus Biblias digan el Cristo Señor, pero si lo leyéramos en hebreo sería el Mesías. La alegría es porque hoy nos ha nacido el Mesías, que es nuestro Salvador. Y en el Antiguo Testamento, si ustedes leen el profeta Isaías, les recomiendo hacer esa lectura, del capítulo 40 al capítulo 55, este profeta le da a Yahvé el título de Salvador. Entonces decir que nos ha nacido un Salvador, decir que nos ha nacido el Mesías, empieza como a conectar esta idea del Mesías con Dios que nos viene a salvar. Y para cualquier hombre y mujer de cualquier momento de la historia es muy importante ese anuncio. Tú necesitas ser salvado. Tú tienes un deseo de trascendencia dentro de ti que solamente puede ser satisfecho cuando llegues a tu plenitud. Y esa plenitud será en la otra vida, y para llegar a la otra vida necesitas ser salvado. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Una señal sencilla. No busquemos a Dios en lo espectacular. Dios quiere que lo encontremos en las cosas pequeñas de cada día. Un señor del que he aprendido mucho me decía, yo desde que levanto mis ojos en la mañana, digo, Señor, gracias porque puedo parpadear. En las cosas pequeñas de nuestra vida es en las que Dios se manifiesta. Pero este acontecimiento, si es grande en la tierra, es más grande en el cielo. Y dice el versículo 13. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. La gloria siempre es para Dios. Ese acontecimiento que va a suceder es, uno, para gloria de Dios, segundo, para traerle paz a todos los hombres. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Noten, habla el ángel, hablan los ángeles, y luego dicen eso que el Señor nos ha manifestado. Haya sido como haya sido, un ángel, 20 ángeles, una multitud de ángeles, Dios mismo es una experiencia que Dios les da de que Jesús, ese niñito, es en quien se va a realizar la salvación. Es en quien se va a dar gloria a Dios y como consecuencia paz a todos los hombres. Entonces, versículo 16, fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño, y todos cuanto lo oían se maravillaban de lo que los pastores decían. Y un detalle muy bonito de San Lucas. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había anunciado.
empiecen a guardar en su mente estos dos verbos. ¿Oyeron el mensaje de los ángeles? Fueron a ver lo que había sucedido. Ahora van y cuentan lo que han oído y lo que han visto. Estos son los dos verbos del testimonio. En la Biblia, cuando alguien quiere decir yo puedo dar testimonio de esto, dice yo he visto y he oído. Y los pastores van y dan un testimonio que es una gran alegría, pero porque ellos lo han experimentado. San Lucas nos dice, hay que ver y oír a Jesús para poderlo experimentar y luego poder dar testimonio de él. Así como los pastores, nosotros también tenemos que ir a dar testimonio de Jesús. En el versículo 21 hay como un pequeño versículo de transición que dice así: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. A los 8 días de nacido el niño judío, tenía que ser circuncidado según la ley. En el libro de Levítico encuentran ustedes todas esas prescripciones que San Lucas nos va a poner a María y a José cumpliendo. Y llegamos al siguiente episodio, que es la presentación de Jesús en el templo. Un episodio muy bonito, un episodio muy largo, que tiene una profundidad teológica impresionante. Tenemos que recordar primero que nada, ¿qué nos quiere enseñar San Lucas mediante este episodio de presentar a Jesús en el templo? Y voy a responder desde antes, porque como les digo, es un episodio largo y tiene varias ideas. Primero, Lucas quiere enseñarnos que Jesús es el Mesías, el ungido por Dios, el elegido de Dios. Segundo, me quiere enseñar que Jesús es el siervo de Dios, ese personaje elegido por Dios, anunciado por el profeta Isaías. Y en tercer lugar, que en Jesús se revela la presencia salvadora de Dios. Recuerden su nombre, Dios salva, es Yeshua. Entonces vamos a leer el capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse la mujer según la ley de Moisés, también está en el libro de Levítico, en el capítulo 12, a los 40 días de nacido el niño, la mujer tenía que ofrecer un sacrificio por su purificación. Entonces llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, ¿a qué fueron al templo? Primero, a ofrecer el sacrificio por la purificación de la Santísima Virgen, como mandaba la ley. Ese sacrificio eran las 2 tortolitas o los 2 pichones. Segundo, había que consagrar al niño porque era el primogénito, pero no había la obligación de llevarlo al templo. Sin embargo, Belén está cerca de Jerusalén y el que María y José vayan al templo nos habla de su culto, de su religiosidad, del querer darle a Dios el lugar que se merece y a su niñito reconocerlo como que el Señor se los había dado. Entonces van y consagran a su primogénito en el templo. Pero la ley decía que obviamente el sumo sacerdote no se iba a quedar con todos los bebés que iban consagrando. Entonces lo que hacían era pagar unas monedas simbólicamente. Daban unas monedas de plata en el templo a cambio del niñito. Como que simbólicamente en lugar del niño se dejaban las monedas y el niño era rescatado, así se decía, rescatado, y se lo llevaban a su casa. Consagrado, pero rescatado, y en su lugar se dejaban unas monedas. Y si ustedes se dan cuenta, San Lucas no hace ninguna mención de esas monedas. Y es que San Lucas me quiere enseñar que Jesús no necesita ser rescatado, porque Jesús es de Dios. Jesús es el verdadero consagrado a Dios. Él no necesita ser rescatado. Y entonces, aunque históricamente, probablemente la Virgen y San José pagaron esas monedas, San Lucas omite ese detalle a propósito para darme esa enseñanza. Voy a repetirlo hasta el cansancio. Los evangelios están hechos para que yo aprenda quién es Jesús. No detalles accidentales, sino quién es Jesús. Él es de Dios. Él es el verdadero separado para Dios. Él es el santo de Dios.
En el versículo 25 va a aparecer el anciano Simeón y dice, vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y vamos como a contar las veces que aparece esta palabra, estaba lleno del Espíritu Santo. Hay que tener el corazón lleno del Espíritu Santo para poder confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. La consolación de Israel era la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero una presencia que siempre que Dios había intervenido en la historia de su pueblo era para salvarlo. Entonces, si dice que está esperando la consolación de Israel, era que Dios venga ya, como siempre, a salvarnos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque estaba en él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, al Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, o sea, 3 veces nos menciona en este texto, es el Espíritu Santo actuando en Simeón el que lo lleva a reconocer a Jesús. Vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. No dice han visto mis ojos a tu Hijo, no dice han visto mis ojos al Mesías, sino tu salvación. Todo lo que acontece alrededor de la vida de Simeón es la salvación de Dios, porque él ve todo con los ojos de la fe. Él se deja mover por el Espíritu Santo. Luz para iluminar a los hombres y gloria de tu pueblo Israel. Me es imposible irme a todos los textos del Antiguo Testamento que hablan de la consolación, que hablan del elegido, que va a ser luz de las gentes para llevar al pueblo la salvación. Pero no solamente al pueblo, sino a todas las naciones. Vamos a leer nada más uno, que es el profeta Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 6. Isaías 42, 6 dice así, del Mesías, siervo de Yahvé. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia. Te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo y a ser luz de las naciones. No solamente luz de los judíos, luz de las naciones. Jesús viene para salvar a todos. Y entonces Simeón glorifica a Dios porque sus ojos han podido ver esa salvación. Me regreso a Lucas 2:32. Luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Y luego Simeón le dirige una palabra a la Santísima Virgen. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel. O sea, ¿Jesús vino para hacer caída de muchos? No. ¿Qué es lo que está diciendo San Lucas? Generalmente, ante el anuncio de quién es Jesús, unos lo aceptan y unos lo rechazan. Para quienes lo escuchan el mensaje y lo aceptan, Jesús se convierte en motivo de salvación. Para quien lo rechaza, Jesús puede convertirse en piedra de tropiezo. Eso es lo que está diciendo el evangelista a través de Simeón. Y luego otra palabra. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. No está yéndose a la cruz cuando le abren a Jesús el costado, sino que le está diciendo, tú vas a acompañar a tu hijo en este grande sufrimiento por salvar a su pueblo, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y había también en el templo una profetisa. Quiero recordarles quién es un profeta. Un profeta es una persona a quien Dios le habla y transmite esa palabra de Dios. Piensen siempre en Moisés. Como sube al Sinaí, escucha la palabra de Dios, baja y la comunica al pueblo. Ana era profetisa. Dios hablaba también a través de Ana. Era hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
y era de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. Todos los números son simbólicos. Acuérdense que en la Biblia el 3 es perfección, pero el 7 es plenitud. Entonces, por ejemplo, 7 sacramentos, y si un sacramento es signo sensible de la presencia de Dios, entonces Ana, 7 años, quiere decir vivió un matrimonio pleno. 84 es signo también de plenitud porque es múltiplo de 7. Pero nosotros no nos tenemos que fijar en la edad. Lo que nos importa es, era una mujer plena, había tenido un matrimonio pleno y ahora vivía una vida plena en el templo, sirviendo en el templo. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones, y presentándose en aquel mismo momento comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban otra palabra, la redención de Israel. Redención hace alusión a un rescate, y para que haya un rescate supone que hay un esclavo, que está esclavo, que no puede salir de esa situación de esclavitud hasta que venga alguien externo a pagar un precio para rescatarlo. Redención es rescatar. Jesús es el que nos rescata. Él vino y pagó un precio, dice la primera carta de precio de Pedro, un precio valiosísimo, su sangre. Ese fue el precio de nuestro rescate. Versículo 39. Así que se cumplió todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Todos los años el judío hacía una peregrinación por la fiesta de la Pascua, obviamente si tenían los medios. Si José y María era porque los tenían. Pero tenía 12 años. A los 12 años un niño judío celebra su bar mitzvah. Bar mitzvah quiere decir hijo del mandamiento. Bar mitzvah. Y en ese día el padre de familia le decía, hijo, yo ya te eduqué en la fe, asume ahora tú tu responsabilidad religiosa delante de tu Dios y celebramos el bar mitzvah. Pasados aquellos días, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. No dice se perdió, intencionalmente se quedó. No es un bebé, es un niño de 12 años. Y creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, porque ¿cómo era el viaje? María viajaba en la caravana con las mujeres y José viajaba con los hombres. Entonces, tras un día de camino, ella piensa, quizá, no sabemos, estaba con José y los hombres, él piensa lo mismo, está con María y los niños, y a la hora que se dan cuenta que no está, tienen que hacer noche y regresan al tercer día. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, al tercer día, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles. Como que todos tenemos la idea de que Jesús estaba entre los doctores dándoles clase de Biblia, ¿no? No, él estaba escuchando, él estaba asumiendo de verdad su responsabilidad religiosa, su relación con su Dios, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos andado buscándote, llenos de angustia. Es la primera vez que oímos tu padre en San Lucas. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? Y una palabra que puede sonar medio molesta para algunos, pero les contesta, ¿no sabíais que yo debía de estar en la casa de mi padre? Atención con esto, mi padre. Jesús delante de José llama a Dios mi padre, como reivindicando para con Dios una relación de filiación divina. El comentario de la Biblia de Jerusalén dice, quizá, porque nadie puede saber, es el primer momento en el que Jesús cobra conciencia de que Él es hijo de Dios de una manera muy especial. Versículo 51. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Es la segunda vez que San Lucas nos dice que lo que sucede
María lo guarda, lo medita, lo conserva en su corazón. María ha escuchado del ángel: vas a ser madre del Mesías, este niño va a ser hijo de Dios. Ella todo lo empieza a meditar y a confrontar con la Sagrada Escritura. Y va descubriendo poco a poco también junto con nosotros quién es su niño. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, pero también en gracia ante Dios y los hombres. Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y todos los hombres necesitamos crecer en estatura, o sea, a lo humano, pero también tenemos que tener un crecimiento espiritual, crecer en gracia, que la presencia de Dios vaya creciendo en nosotros, ante Dios y ante los hombres. Y con eso terminamos el estudio de la infancia de Jesús. Ya nada más para terminar, en el capítulo 3, en el versículo 23, San Lucas nos presenta un último episodio que es la genealogía de Jesús. Si ustedes le dan otra vez una vista rápida, son puros nombres. Voy a leer el principio y el final nada más. Y me pregunto, San Lucas, ¿usted por qué me escribe esta genealogía? ¿Me quiere decir como San Mateo que Jesús es el Mesías? Y dice Lucas, no. Yo lo que les quiero enseñar es que Jesús es el hombre por excelencia, que si hay que tomar un referente de lo que es ser hombre, de lo que es ser hijo de Dios, ese es Jesús. Y lo voy a hacer a través de una genealogía al revés de como la hizo San Mateo. La de San Mateo era una genealogía descendente. De Abraham había llegado hasta Jesús. Lucas ahora va a partir de Jesús, pero no va a llegar hasta Abraham. Se va a remontar hasta Adán para decirnos que Jesús es el nuevo Adán, el hombre por excelencia. Leo el versículo 23. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Si queremos creer que tenía 33, es irrelevante. Él tenía unos 30 años al comenzar. Según se pensaba, era hijo de José, hijo de Eli, y viene toda la genealogía ascendente hasta que llegamos al versículo 38, donde dice, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús es el hombre por excelencia, el Hijo de Dios por excelencia. Con eso terminamos los relatos de la infancia y vamos a empezar la sesión número 10, ya con el ministerio público de Jesús. Les recuerdo, por favor, escriban sus dudas en el medio adecuado, que es el correo electrónico que les proporcionamos, y con gusto se las respondemos. Y quiero hacer un agradecimiento porque yo soy la que da la cara, pero detrás de mí hay personas trabajando. Y quiero dar las gracias a la señora Lupita, quiero dar las gracias a mi amiga Eli, a mi amiga Fabi, a mi amigo Martín y a todo el equipo de Magdala que nos apoya para que todas estas transmisiones puedan llegar hasta ustedes. Probablemente se organice un programa, un live, con el Padre Juan, ahora que terminamos la infancia de Jesús, para tratar de tener un poquito de retroalimentación, quizá comentar algunas de las preguntas que ustedes tienen, la mayoría se parecen, y poderlo hacer en vivo con ustedes. Muchísimas gracias. Que alabado sea Jesucristo.